Bienvenidos una vez más a su canal de confianza donde destapamos todos los secretos, rumores y noticias jugosas del mundo del espectáculo. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Prepárense porque este vídeo va a estar explosivo. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en el fascinante, a veces confuso, y siempre dramático universo de Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, hablamos de la pareja turca que nos robó el corazón en Erkenci Kuş, esa telenovela que nos tuvo a todos pegados a la pantalla, consumiendo pañuelos al por mayor y comentando cada escena en nuestras redes sociales. Y el título no miente, hoy vamos a hablar de lágrimas, sorpresas y mucho romance. Prepárense para un viaje lleno de giros inesperados y emociones a flor de piel. Antes de que empecemos con el salseo nivel Dios, quiero invitarlos como siempre a que se suscriban a nuestro canal. Si son tan fanáticos como yo de las noticias del corazón, de las series turcas que nos hacen suspirar, de los romances de Hollywood que parecen sacados de un cuento de hadas y de todo lo que tenga que ver con celebridades, este es su lugar. Aquí no dejamos títere con cabeza y les traemos la información más fresca, jugosa y a veces controversial. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo, porque aquí el chisme se sirve calientito directo del horno a sus pantallas. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano porque tenemos muchísimo de qué hablar. Demet y Can. Candem, como los bautizaron sus fans, una combinación que suena a magia, a destino, a algo que estaba escrito en las estrellas. Una pareja que trascendió la pantalla y conquistó nuestros corazones con su química innegable, esa chispa que saltaba entre ellos con cada mirada, cada roce, cada diálogo lleno de tensión y romanticismo. Desde el momento en que los vimos juntos en Erkenci Kuş, en esas escenas llenas de sol, naturaleza y sueños, supimos que había algo especial. Las miradas furtivas, las sonrisas cómplices, la conexión que se sentía a través de la pantalla, era evidente que la relación iba mucho más allá de una simple relación laboral. Y claro, los rumores no tardaron en aparecer, alimentando la llama de la esperanza en el corazón de cada fan. Que si estaban juntos fuera del set, que si se iban de vacaciones a destinos exóticos, que si eran la pareja del momento, el nuevo símbolo del amor verdadero, el Internet explotó. Los foros, las redes sociales, todo se inundó de teorías, montajes fotográficos y deseos fervientes de que Candem fuera real. Y como suele suceder en estos casos, la confirmación oficial nunca llegó. Demet y Can astutamente siempre mantuvieron su vida personal bastante privada, cultivando un aura de misterio que solo alimentaba aún más la especulación. Los fans, por supuesto, no se rindieron y siguieron investigando cada pista, cada publicación en redes sociales, cada like sospechoso, cada declaración pública, interpretando cada gesto como una señal, como una prueba irrefutable de su amor secreto. Y así, entre rumores y desmentidos, entre fotos robadas y declaraciones ambiguas, la llama del Candem se mantuvo viva en el corazón de sus seguidores, brillando con fuerza y alimentando la esperanza de un final feliz. Pero, ¿qué pasó después? Después del boom de Erkenci Kuş, después de los premios, las alfombras rojas y la histeria colectiva, cada uno tomó su propio camino. Demet continuó cosechando éxitos en la televisión turca, protagonizando nuevas series que la consolidaron como una de las actrices más queridas y respetadas del país. Su talento, su carisma y su versatilidad la convirtieron en una figura indispensable de la pantalla chica, capaz de interpretar desde roles cómicos hasta personajes dramáticos con una facilidad asombrosa. Can, por su parte, apostó por una carrera internacional, buscando nuevos horizontes y desafíos profesionales. Tomó la valiente decisión de mudarse a Italia y participar en proyectos en diferentes idiomas, demostrando su ambición y su deseo de expandir su carrera más allá de las fronteras turcas. Y aquí es donde la historia se pone un poco más agridulce. Porque, como suele suceder en la vida real, las relaciones no siempre son un cuento de hadas, ni siquiera las de las celebridades. Los caminos de Demet y Can inevitablemente se separaron, tomando direcciones diferentes. Y aunque nunca se supo con certeza qué fue lo que realmente pasó, cuáles fueron las razones detrás de su distanciamiento, los rumores de una posible ruptura amorosa empezaron a circular con fuerza, nublando el cielo del Candem con nubes grises de tristeza y decepción. Las esperanzas se desvanecieron, los sueños se rompieron y el mundo entero sintió un poquito de melancolía. Y aquí es donde entramos a la parte de las lágrimas. Porque sí, mis chismosos, Demet llora. Y no es un rumor infundado, no es una especulación maliciosa, es un hecho comprobado que ha sido capturado por las cámaras y compartido en las redes sociales. ¿Pero por qué llora Demet?
Esa es la pregunta del millón, la que nos quita el sueño y nos hace desvelarnos buscando respuestas. Han circulado varias teorías sobre las lágrimas de Demet, cada una más elaborada y dramática que la anterior. Algunos dicen que las lágrimas fueron provocadas por la presión mediática y la constante atención que recibía su relación con Khan. La fama, como todos sabemos, tiene un precio muy alto y a veces es difícil lidiar con la constante vigilancia y el juicio público. Otros, más dramáticos, aseguran que las lágrimas eran de puro dolor, de una profunda tristeza por la separación, por el amor perdido, por el sueño roto. La idea de que Candem se había acabado para siempre era insoportable para muchos, y las lágrimas de Demet eran la prueba tangible de su sufrimiento. Y también están los que creen que las lágrimas eran de felicidad, de emoción por un nuevo proyecto, por un nuevo logro, por un nuevo amor. Las posibilidades son infinitas. Demet es una mujer sensible y apasionada, y es fácil imaginarla llorando de alegría ante un momento importante de su vida. Pero a pesar de la incertidumbre, a pesar de las diferentes interpretaciones, hay algo que es innegable: Demet es una mujer fuerte, talentosa y muy querida, una verdadera inspiración para sus fans. Y aunque las lágrimas sean parte de la vida, aunque todos hayamos experimentado momentos de tristeza y dolor, ella siempre ha sabido salir adelante con una sonrisa, con una actitud positiva y con una determinación inquebrantable. Su resiliencia es admirable y nos enseña que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz al final del túnel. Ahora, hablemos de la sorpresa. Porque aquí viene lo bueno. El título del vídeo prometía una sorpresa romántica imperdible, y vamos a cumplir esa promesa, porque en este canal siempre cumplimos lo que prometemos. Después de un tiempo alejados de los focos mediáticos y enfocados en sus carreras individuales, después de un silencio que parecía eterno, los rumores de un posible reencuentro entre Demet y Khan empezaron a resurgir con fuerza, como un volcán dormido que comienza a despertar. Y esta vez, los rumores parecían tener más fundamento que nunca, respaldados por fuentes confiables y por pistas sutiles que no pasaron desapercibidas para los fans más observadores. ¿Qué pasó? ¿Se reconciliaron? ¿Están trabajando juntos en un nuevo proyecto? ¿Se encontraron por casualidad en algún lugar del mundo? Las preguntas se amontonan, la ansiedad crece y la expectación se dispara. Y la respuesta es, un poco de todo. Resulta que hace algunas semanas, Demet y Khan fueron vistos juntos en Estambul, la ciudad que los vio nacer como pareja en la pantalla y que fue testigo de su romance en la vida real. No fue una coincidencia, no fue una simple casualidad. Según fuentes cercanas a la pareja, Khan regresó a Turquía para sorprender a Demet en un evento especial, un evento que marcaría un antes y un después en su relación. ¿Qué tipo de evento? Pues se dice que Demet estaba recibiendo un prestigioso premio por su trayectoria en la televisión turca, un reconocimiento a su talento, a su dedicación y a su impacto en la industria del entretenimiento. Y Khan, sabiendo lo importante que era este momento para ella, no quiso perderse la oportunidad de estar presente y apoyarla en ese momento tan significativo, demostrando que a pesar de la distancia y del tiempo, su cariño y su admiración por Demet seguían intactos. Y aquí viene la parte más romántica de la historia, la que nos hace suspirar y creer en los finales felices. Según los testigos presentes en el evento, Khan esperó pacientemente a que Demet terminara de recibir su premio, a que pronunciara su discurso de agradecimiento y a que posara para las fotos. Luego, con una sonrisa nerviosa y un ramo de flores en la mano, se acercó a ella con paso decidido, irradiando un encanto irresistible. Imagínense la escena. La música de fondo, las luces brillantes, la emoción en el aire, un momento mágico que parecía sacado de una película romántica. La reacción de Demet fue indescriptible, algo que solo se puede sentir, no explicar. Se dice que se quedó sin palabras, que sus ojos se llenaron de lágrimas, y que corrió a abrazarlo con todas sus fuerzas, aferrándose a él como si no quisiera dejarlo ir nunca más. Un abrazo lleno de significado, de emociones contenidas, de recuerdos compartidos y de la promesa de un futuro juntos. ¿Qué se dijeron? Eso es un misterio que probablemente nunca lleguemos a conocer por completo. Pero lo que sí sabemos, gracias a los labios sueltos de algunos testigos, es que intercambiaron palabras dulces, llenas de cariño y de arrepentimiento por el tiempo perdido. Palabras que confirmaron que la química entre ellos seguía intacta, que la conexión era tan fuerte como siempre, y que el amor seguía presente, brillando con la misma intensidad que en los viejos tiempos. Después del emotivo reencuentro, Demet y Khan fueron vistos cenando juntos en un exclusivo restaurante de Estambul.
No estaban solos, por supuesto. Estaban acompañados por amigos y familiares, lo que sugiere que la relación entre ellos es mucho más que una simple amistad, que hay un vínculo profundo que los une y que los hace sentirse cómodos y seguros el uno con el otro. Ahora, ¿qué significa todo esto? ¿Significa que Demet y Can están juntos de nuevo, listos para retomar su romance donde lo dejaron? ¿Significa que están dispuestos a darle una segunda oportunidad a su relación, aprendiendo de los errores del pasado y construyendo un futuro juntos? Eso solo el tiempo lo dirá, mis chismosos. Pero lo que sí podemos afirmar con certeza es que la chispa entre ellos sigue viva, que la conexión es innegable, y que el amor sigue siendo un factor importante en sus vidas. Una fuerza poderosa que los atrae y los mantiene unidos a pesar de la distancia y de las dificultades. Y para terminar de ponerle la cereza al pastel, para darnos una última dosis de esperanza y emoción, se rumorea que Demet y Can podrían estar considerando la posibilidad de trabajar juntos en un nuevo proyecto, reviviendo la magia de Candem en la pantalla chica. Sí, escucharon bien. Una nueva serie protagonizada por Candem, escrita especialmente para ellos y pensada para explotar al máximo su química y su talento. ¿Será cierto? ¿Será solo un rumor más? No lo sabemos con seguridad, pero el solo hecho de pensarlo nos llena de ilusión y nos hace soñar con un futuro en el que Demet y Can vuelvan a brillar juntos, regalándonos momentos inolvidables y confirmando que el amor verdadero siempre encuentra la forma de triunfar. Lo que sí sabemos es que si esto llegara a suceder, el Internet explotaría, las redes sociales colapsarían y todos los fans de Candem estarían en el cielo, celebrando este reencuentro como si fuera una victoria personal. Así que, mis chismosos, ahí lo tienen. La historia de Demet Özdemir y Can Yaman es una historia llena de amor, drama, lágrimas, sorpresas y, sobre todo, mucha pasión. Una historia que nos recuerda que el amor puede ser complicado, doloroso y a veces frustrante, pero también puede ser increíblemente hermoso, inspirador y capaz de superar cualquier obstáculo. Y con esto llegamos al final de este vídeo lleno de chisme y romance, de información exclusiva y de reflexiones profundas sobre el amor y la vida. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté investigando y contándoles todos los detalles, porque para mí, ustedes son lo más importante. En resumen, hemos hablado de las lágrimas de Demet, del posible motivo detrás de ellas, de la sorpresa romántica que le dio Can, de su reencuentro en Estambul, y de los rumores de un posible nuevo proyecto juntos. Un verdadero torbellino de emociones. Una montaña rusa de sentimientos. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo, por dedicarme su tiempo y por confiar en mí para informarles sobre los temas que les interesan. Significa mucho para mí que me acompañen en esta aventura de destapar los secretos del mundo del espectáculo, de analizar las relaciones de las celebridades y de compartir nuestras opiniones y emociones. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Creen que Demet y Can deberían darse una segunda oportunidad? ¿Les gustaría verlos juntos en una nueva serie? ¿Cuál es su teoría sobre las lágrimas de Demet? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero leerlos todos y responderles uno por uno, porque me encanta interactuar con ustedes y conocer sus puntos de vista. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares que también son fans de Candem, y suscribirse a nuestro canal para no perderse ni un solo chisme, porque aquí siempre tenemos algo nuevo y emocionante para compartir. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo, para que sean los primeros en enterarse de las últimas noticias del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo, mis chismosos favoritos. Les mando un abrazo gigante lleno de cariño y buena vibra, y que tengan un día lleno de amor, felicidad y muchos chismes jugosos. Adiós.